Bienvenidos nuevamente, servidor Alfredo Posadas Ávila, y vamos a seguir con el tema de estrategias de comercialización en lo que sería su segunda sesión de este quinto cuatrimestre de la licenciatura en Administración y Comercialización. Bien, este tema se titula las estrategias de comercialización y vamos a entrar a lo que serían prácticamente sus metas, sus objetivos. Es importante destacar que la estrategia y la táctica son partes integrantes de estas estrategias de comercialización. Pero ahora vamos a entrar en el tema de lo que son las técnicas de comercialización y las técnicas de mercadotecnia. Vamos con ello a entrar y a profundizar en este tema básico e interesante que nos va a dar las bases para poder desarrollar una planeación estratégica adecuada. Para ello, en primer término, quiero dejar bien establecidos cuáles son los objetivos que vamos a llevar en esta sesión. En primer término, la intención es introducir al alumno al concepto de la técnica de comercialización y de saber cómo se maneja, cuál es la conceptualización, algunas definiciones para poder diferenciarlas posteriormente de lo que sería la mercadotecnia. Y además que el alumno esté capacitado en este conocimiento y aplicar estas técnicas de comercialización y de mercadotecnia para que se logren los productos y los servicios de la empresa. El objetivo específico al que vamos a llegar es que el alumno distinga las técnicas de comercialización y las de mercadotecnia en forma precisa, en forma concisa, que sepa cómo se utiliza una y cómo se utiliza la otra. Esto para también hacer un análisis de las similitudes de cada una de ellas y también saber cómo diferenciarlas, para también de esta forma saber aplicar actividades comerciales y de marketing a una empresa para que logre sus metas y sus objetivos. Entonces, la importancia de las estrategias de comercialización no es solamente, decíamos, establecerlas, sino llevar un seguimiento, un estudio adecuado de las mismas y sobre todo que desemboquen en los objetivos y en las metas, que eso es bien importante. También se precisa no hacerlo de forma mecánica, no hacerlo de forma inflexible, sino que haya variantes, pero saber aplicar esas técnicas de la mejor manera y con el conocimiento basado en un estudio. Una vez establecidos estos objetivos, seguiremos con los conceptos básicos y entramos en materia. ¿Qué es una técnica de comercialización y mercadotecnia? Es muy amplio, nos pasaríamos horas y horas dando definiciones de cada una de estas técnicas, pero vamos a ser lo más preciso posibles para poderlas aplicar en forma muy concreta y de esta manera que el estudiante, el profesionista, tenga las bases muy establecidas y saber cómo aplicarlas. Mercadotecnia es un conjunto de principios, metodologías y técnicas. Entonces, por ahí hay una gran discusión entre los mercadólogos y los ideólogos, filósofos de la mercadotecnia, que dicen unos que es una ciencia, otros que no, otro que es un arte o que es una técnica, y otros dicen que no es ni ciencia, ni arte, ni técnica. Bien, para no entrar en esas disyuntivas, la definición más clara y más precisa es que tiene principios, y los principios son innegables. Los principios, todo desde el origen del universo tiene un principio. ¿Por qué no lo va a tener la mercadotecnia? Entonces,
Los principios básicos de la mercadotecnia son los que nos van a dar la visualización hacia dónde queremos llegar. Si hablamos de mercadotecnia en estos momentos, pues es satisfacer necesidades a través de medios técnicos y a través de estudios y de análisis de mercado. Entonces los principios son innegables: buscar la satisfacción. ¿De quiénes? De los clientes. Es una metodología, porque tiene un principio y tiene un fin, tiene un alfa y tiene un omega. Entonces tenemos que entrar en una metodología de la estrategia, de la comercialización, y cómo aplicar la técnica de la comercialización, y cómo lograr que llegue verdaderamente a los clientes. Y las técnicas son los medios por los cuales se van a obtener los objetivos de negocio. La mercadotecnia está ligada al comercio y al negocio. Si queremos estudiar los orígenes de la mercadotecnia, nos tenemos que ir hacia la época primitiva, desde luego, porque un elemento básico es el intercambio. Entonces, hoy en día conocemos intercambio de mercancía por dinero, pero no necesariamente. En tiempos de crisis, las empresas utilizan estrategias de comercialización. Si no tienen efectivo o su presupuesto no les alcanza, pues hay diferentes técnicas, diferentes estrategias y tácticas, como cambiar insumos por productos o viceversa, o por servicios. Entonces, para mí esto es muy válido, y lo importante es lograr los objetivos, no porque no tenga presupuesto. En un momento dado, una empresa o entre en crisis, tiene que entrar en una bancarrota, claro que no. Entonces, por eso, las técnicas y los principios de un negocio pues están encaminados al logro de estos objetivos. Y de esta forma, también, después de las técnicas, se van a diseñar las estrategias de las cuales hablamos en la sesión anterior y que vamos a ligar con las técnicas de comercialización y mercadotecnia en esta sesión. Y de esta manera vamos a ver cómo los requerimientos de los clientes son el objetivo fundamental para que las empresas logren todo este proceso y nivelación estratégico para que logre el satisfacer al cliente y las necesidades de la sociedad, porque van de la mano. Si uno satisface al individuo, a su vez se suman la satisfacción de todos los individuos y se forma una colectividad. Entonces, de esta forma, los consumidores van a estar satisfechos, los consumidores van a lograr los objetivos que como consumidores requieren y sus necesidades van a ser satisfechas. Y por el lado de la empresa o del negocio, pues va a lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué es una técnica de comercialización? Es una herramienta básica, fundamental de la gestión comercial. Esta técnica se va a utilizar para entrar en lo que es el medio ambiente de la mercadotecnia. Y estas técnicas se van a aplicar en forma metodológica, en forma calendarizada, y de tal manera que se van a ir logrando los objetivos generales, particulares, específicos, y sobre todo llegar a lo fundamental, que es el mercado meta, y en este caso es el consumidor. De esta manera conceptualizamos lo que es la técnica de comercialización, y vamos a entrar entonces en lo que sería las similitudes y las diferencias entre mercadotecnia y comercialización. Si lo vemos desde un punto de vista del intercambio de negocios, vamos a encontrar similitudes. Entonces, mercadeo y comercialización son sinónimos de mercadotecnia. Nada más que las actividades, pues obviamente que son diferentes. Las vamos a ir discerniendo sobre cada uno de estos temas y saber de qué manera se diferencian y cuáles son sus similitudes, ¿no?
Entonces, vamos a empezar por el nivel empresarial, ¿no? Con lo que se encuentra íntimamente más relacionado o más vinculado a esa capacidad potencial de negociaciones o transacciones. Desde ese nivel, en primer término, ¿verdad? Vamos a poner aquí los niveles para irlos desglosando y de esta manera ir especificando cómo se manejan las técnicas. Como todo, en la mercadotecnia, pues tenemos los niveles. Y esto nos va a ayudar, ¿no?, a entenderlos. En el argot de la mercadotecnia y en forma tradicional, pues vamos a poner el nivel empresarial. No quiero referirme con esto a que sea algo fijo, estático, es un estudio, es un análisis, porque este triángulo lo podemos invertir y desde el punto de vista de la comercialización, los agentes de negocios o los agentes comerciales, todos aquellos que se dedican al mundo de las ventas, dicen, no, primero no es la empresa o el nivel empresarial, primero es el cliente. Pero bueno, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista interno y de establecimiento de estrategias. Digámoslo así, lo vamos a ver desde un punto de vista técnico, para de esta forma establecer la metodología y en esta forma ir desarrollando cada una de estas actividades para lograr lo que se requiere y sobre todo saber cómo se manejan las técnicas y cuál es su diferenciación. En este momento estamos en las similitudes. Este nivel empresarial es el que va a dar los objetivos, es el que va a dar las metas de qué es lo que se quiere. ¿Por qué? Porque, bueno, son los dueños de la empresa los que van a establecer qué se va a comercializar y a quiénes va a contratar para que se comercialicen el determinado producto. Entonces, hay una vinculación a la capacidad de potenciar estas negociaciones por medio del nivel empresarial. ¿Por qué? Bueno, porque es el que le va a dar vida a la empresa y porque le va a inyectar la inversión. Dentro de la mercadotecnia o marketing, ¿verdad?, se van a obtener resultados y resultados combinados con una disciplina que valoriza o que le da valor, ¿no?, a los productos, que le da valor a lo que verdaderamente va a entrar en esa negociación, en ese intercambio. Entonces, aquí vamos a hablar de las satisfacciones. El siguiente nivel son satisfacciones y deseos. Este nivel vamos a encontrar al consumidor. O cliente. Entonces, en este otro nivel hay una disciplina de mercadotecnia que le va a permitir a los empresarios decidir cuál es la satisfacción que requieren los consumidores. Una cosa son satisfacciones, satisfacer necesidades, ¿no? Si estudiamos la pirámide de Maslow, nos va a decir necesidades, deseos, cuáles son los requerimientos emocionales, no solamente son de materia, sino de emocionalidad del cliente. Entonces, satisfacer a los clientes es la base del nivel de empresarial hacia los consumidores. Pero bueno, en el mundo de la psicología vamos a encontrar el comportamiento. La psicología estudia el comportamiento del ser humano en sociedad, pero la mercadotecnia también tiene una psicología, hay una psicología de la mercadotecnia que estudia el comportamiento de los consumidores con respecto
a lo que quieren, ellos necesitan o a lo que quieren satisfacer, ¿no? Y entonces vamos a ver preferencias muy disímbolas de todos los consumidores. Entonces, como a mí se me puede ocurrir en este momento, ¿verdad?, que necesito un coche, ¿no?, pero no tengo el dinero suficiente para un Rolls Royce y pues me tengo que conformar con un bocho, ¿no? Entonces, de esta forma, esos deseos que yo tengo, los tengo que limitar en base a mi bolsillo. Entonces, por eso es este otro nivel en el cual se debe estudiar qué es lo que se requiere, qué es lo que requieren los consumidores, qué es lo que buscan, ¿no? A través del marketing y las técnicas de comercialización se le va a dar satisfacción a esas necesidades, a esos deseos, ¿no? Entonces, esas satisfacciones llevan como base las necesidades. Y de esta manera vamos a entrar en que el conjunto de técnicas en las que se vale la mercadotecnia para dirigir el comportamiento de los deseos de los consumidores, ¿no?, abarca potencialmente toda la actividad social. Entonces, todo esto está inmerso en la sociedad. Y para encontrar verdaderamente cuáles son las necesidades de la población se tienen que utilizar estas técnicas. Entonces, otro de los niveles de estas técnicas a los que tienen que ir encaminados, ¿verdad?, es saber dónde están los nichos. Donde vamos a encontrar nosotros una clasificación de los clientes. Porque una cosa es ser consumidor y otra cosa es ser un cliente a nivel general. Otro nivel es ir bajando y clasificando dónde están los nichos o dónde están los centros de negocio donde los consumidores o los clientes van a satisfacer sus necesidades y saber también qué necesidades complementarias tienen. Entonces, ¿cuál sería el impacto de la comercialización y mercadotecnia en la actualidad? Bueno, estos consumidores tienen también una clasificación, una estratificación social. Los que tienen alto rango de ingresos, pues pueden satisfacer, aparte de sus necesidades, sus deseos. Si nos vamos al otro polo, los clientes o los consumidores con escasos recursos, muchas veces limitadamente van a satisfacer sus necesidades básicas. Y si quieren satisfacer deseos o preferencias, muchas veces no lo van a poder hacer. Entonces, vamos a entrar en el mundo de los consumidores. Hoy en día, un consumidor no es ignorante de lo que quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que los consumidores son más inteligentes, cada vez están más tecnificados, cada vez saben más lo que quieren y además con la misma necesidad y con las limitaciones de su bolsillo en la parte económica, ellos van a buscar el precio, el producto que se acomode a sus necesidades económicas. ¿Por qué decimos que el cliente se ha vuelto muy tecnificado, muy sabedor de todo lo que es el proceso de comercialización? Porque sabe precisamente lo que quiere. Entonces ellos están preparados, tratan de escoger mejor lo que compran. Y eso es una realidad, ¿no? Hay muchas categorías de clientes y muchas categorías y productos, ¿no?
Si uno va a comprar a un supermercado el azúcar, por ejemplo, pues el azúcar, el producto es el mismo, pero hay cantidad de marcas y también hay cantidad de procesos de refinamiento y el tipo de azúcar. Entonces, pues obviamente si son clientes o consumidores que sus recursos son limitados, pues se van básicamente a lo que endulce su café o su té, ¿no? Si son gentes o consumidores con altos rangos de ingresos, pues obviamente que ellos van a buscar un refinamiento, van a buscar una satisfacción y van a satisfacer sus gustos, no solamente, y sus preferencias, no solamente lo que necesitan, sino que tienen mayor capacidad. Entonces, al estar muy preparados los consumidores, ellos van a escoger de la mejor manera las diferentes categorías de los productos y, sobre todo, están muy bien comunicados. Entonces, el otro nivel es la comunicación. Esta se da a través de la publicidad y promoción. Y la comunicación de los consumidores está basada en que ellos son los que van a usar y satisfacer sus necesidades de los productos. Entonces, de esta manera, un producto en la actualidad que se venda más que otro en una misma categoría o subcategoría de los diferentes productos es gracias a las técnicas de comercialización. Entonces, las técnicas de comercialización son las que nos van a dar las bases para poder integrar los diferentes niveles, hacer un estudio de lo que necesita el consumidor y cuáles son sus necesidades dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues que la mercadotecnia tiene un amplio campo de acción dentro de la sociedad. No solamente es vender por vender. Entonces, al tecnificarse cada vez más el consumidor porque sabe lo que quiere, tenemos que profundizar en lo que son las técnicas de la mercadotecnia. Las técnicas de comercialización dijimos que consisten en estudios de mercadeo. Las técnicas de comercialización van a hacerse análisis del mercado, de los productos y de las preferencias y de saber si está satisfaciendo las necesidades de los clientes. Y bueno, hay muchas técnicas de comercialización. Vamos a poner ejemplos para poder aterrizar el conocimiento con la práctica y de esta manera que ustedes tengan la oportunidad y sobre todo que lo lleven a la práctica. Entonces, una técnica de comercialización es las encuestas. Las encuestas son una técnica básica por la cual se va a dar cuenta el nivel empresarial o de los comerciantes o de los que producen o desarrollan diferentes bienes o servicios, si el producto que están recibiendo está cumpliendo las expectativas para lo cual fue puesto en el mercado. Si no, pues va a decir, es que las características de este producto me gustan por esto, o no me gustan por esto, o la distribución falla porque no compro el producto cuando se requiere o cuando lo necesito. Entonces, ese tipo de estudios a través de las encuestas, pues es una técnica que le da mucha información para saber también si se está satisfaciendo las necesidades del cliente con el producto. Otra de las técnicas de comercialización son las estadísticas. Las estadísticas es muy importante. ¿Por qué razón? Bueno, porque en las estadísticas se va a ver el porcentaje de clientes que verdaderamente está satisfecho con el producto o con los servicios. O si verdaderamente las estadísticas no fallan. A través del muestreo, esto está comprobadísimo, ¿no?
se da cuenta el negociante, se da cuenta el comerciante que sus productos, o el fabricante o el productor, que sus productos están fallando en algo. Entonces siempre se están cambiando. Las estadísticas siempre nos llevan a un estudio comparativo y también nos llevan a un estudio en el cual se establecen cuáles son las características de los productos que verdaderamente están satisfaciendo las necesidades. Otra de las técnicas son los sondeos comerciales. Esto es en forma más directa. Esta técnica es cuando uno va directamente al supermercado y si recibe su manzana y se la va comiendo y entonces le sondean y le preguntan que si está buena la manzana y que si la adquirió en buenas condiciones y que si lo atendieron adecuadamente. Esos sondeos son muy importantes porque son en forma física y van directamente al medio ambiente del consumidor. Y ahí es donde inmediatamente el consumidor dice, sí, estoy satisfecho porque esta manzana verdaderamente logró sus objetivos, ¿no? Llegó a mis manos y tiene un sabor agradable, está bien conservada y verdaderamente la atención que me dieron fue magnífica. Entonces, así como este producto, como todos los demás productos, los sondeos directamente en los comercios son bien importantes. Están los focus groups o el foco de grupos, ¿no? Hacia donde van dirigidos una serie de productos que en grupo se van sumando y los grupos se van agrupando consumidores y ellos van recabando esa información y de esa manera pues logra los objetivos que se pretende. Esa técnica de comercialización ayuda mucho a saber no solamente cómo satisfacer en forma individual, sino cómo llegar a grupos y abrir otros grupos. Y de esta forma se pueden establecer bases para desarrollar una estrategia de segmentación donde se va a ampliar el producto, precisamente porque ese producto está teniendo muy buen resultado en el comercio. Y estos son los más utilizados en la actualidad. Entonces, el consumidor cada vez, aparte de inteligente, es muy exigente, ¿no? Si no lo vemos en las amas de casa, cuando van a comprar en el mercado, exigen calidad, precio, exigen todas las condiciones de un producto. Entonces, esto es muy bueno. ¿Para qué? Pues para que la técnica de la comercialización se vaya desarrollando y se vaya manteniendo en los niveles de satisfacción que los consumidores o que los clientes requieren. Entonces, aparte de exigente, quiere y necesita que el producto sea verdaderamente lo que le satisfaga. Entonces, ¿qué va a hacer un cliente si no le satisface un producto? Pues se va y lo compra en otro lugar, ¿no? Definitivamente. Entonces, por eso es importante esos sondeos en forma directa. ¿Qué pasaría si un producto es único o está solo en un mercado hoy en día? ¿Cuánto le tomaría a otra empresa competir a ese producto? Bueno, cuando un producto es único y uno lo requiere, ¿cómo es que supo o sabe que ese producto existe si es único? Bueno, pues es por medio de la publicidad, es por medio de porque lo vi en la televisión. Entonces, se crean las necesidades a través de la promoción y de la publicidad. Entonces, son bien importante la comunicación. Las necesidades no solamente se crean por el ser humano necesita psicológicamente, emocionalmente y físicamente o materialmente, ¿verdad? Alimento, vestido y bueno, enseres que nos ayuden a hacer la vida más satisfactoria, ¿no? Entonces es importante en este caso también crear necesidades. Es una técnica de comercialización en los consumidores. Es muy censurado porque, bueno, aquí hablaríamos de técnicas subliminales de publicidad y demás que se hablan en el medio. Pero sin embargo, como dijimos,
anteriormente que un consumidor es inteligente y aparte es un consumidor exigente, bueno, también él sabe si ese producto lo compra por voluntad propia. Entonces, independientemente de las técnicas que se utilicen en la publicidad, uno tiene la decisión como consumidor de adquirir ese producto o de adquirir un producto que quiera, ¿no? Puede cambiar sus preferencias inclusive. Dentro de las técnicas de comercialización vamos a ver tres aspectos muy importantes. Y uno es el precio, ¿no? Entonces, el precio es una variable importante que la mercadotecnia debe poner en una valoración específica. Pero decíamos que no es una limitante el precio. Si nos vamos a las leyes de la oferta y la demanda, cuando un precio baja es porque está muy demandado por los consumidores, ¿no? Entonces, entre más consumidores existan, el precio baja, pero a veces hay algunos artículos, algunos productos limitados o que por cuestiones de variables exógenas como son los cambios climáticos, ¿verdad? O la escasez de los recursos naturales por el desgaste del planeta, que obviamente es por todos los que consumimos de la naturaleza. Sin embargo, se están dando técnicas de comercialización en las cuales ayudan a ver varias alternativas o lo que se les llama productos sustitutos. Estos precios son tan importantes, desde luego, como la demanda que se estime necesario. Y ahí vamos a encontrar la elasticidad de la demanda de los precios, ¿no? La elasticidad de los precios de la demanda va a variar de acuerdo a las preferencias de los consumidores. Si un consumidor baja su nivel económico, pues obviamente el precio tiene una elasticidad. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues se va a ir a productos sustitutos. Si a lo mejor el consumidor le gustaba el café orgánico, pero que sabemos que es muy caro por todo el proceso de producción que se lleva a cabo. Si baja de nivel económico, desde luego, pues tiene que bajar el precio y tiene que comprar pues café soluble, de más económico, etcétera, ¿no? Entonces cambia su preferencia, pero no necesariamente, como bien dijimos, el precio no es limitante, ¿no? Es una variante y puede cambiar la satisfacción y la preferencia de los consumidores, más no es una limitante, vuelvo a repetir. Entonces, el cliente paga más por el valor del producto, ¿no?, que por el precio del mismo, y eso lo estamos viendo con el desarrollo de la tecnología. Y adelante pondré algunos ejemplos a ese respecto. Bien, ahora pasamos al otro punto, que es el de la comunicación, ¿no? La comunicación complementa y ayuda a desarrollar la competencia entre los diferentes segmentos de mercado. Y estos se van desarrollando cada vez más. Estamos viviendo en un mundo muy competitivo. Las técnicas de comercialización y mercadotecnia tienen que estar cambiando constantemente, haciendo estudios y análisis para mantenerse en las preferencias de los consumidores. Entonces, la comunicación ya no solamente se vende en forma física como se hacía antiguamente. Hoy en día ya hay medios de comunicación muy extendidos, como en las páginas web, ¿no? La compra por medio de internet, y bueno, pues ya virtualmente se puede hacer la compra hasta que se llega a obtener el producto físicamente, y tenemos un gran desarrollo en este aspecto, ¿no? Otro punto es la competencia. Esto hace que la comercialización y la mercadotecnia se vuelvan más complejos en este mundo. Sin las herramientas de las técnicas de comercialización, las empresas quebrarían innegablemente, ¿no? Es bien importante saberlas utilizar porque la competencia es muy fuerte hoy en día.
Entonces los productos son muy cambiantes, las preferencias también de los consumidores son también muy diversas. Entonces yo les preguntaría o les diría, piensen ustedes, les voy a poner un ejemplo y les voy a hacer una pregunta. Si uno va a una tienda y no encuentra la marca del producto o el producto que uno requiere, ¿qué harías tú? Y dice uno, bueno, pues me espero a que llegue el producto. Si tú ya quieres usar tu producto, sobre todo si es un producto de necesidad básica, no puedes esperar. Entonces, una disyuntiva sería, te sientas en la tienda y te encadenas, ¿no?, al portón hasta que no llegue el producto, y entonces le dices al administrador que te lo traiga. Pues claro que uno no lo haría, desde luego. Digo, si hacemos una estadística, estaríamos hablando de, pues no sé, un 0.001% que lo haría. Desde luego que no, ¿no? Simple y sencillamente, pues nosotros compramos otro producto. Entonces, hay muchos productos que hoy en día, a través de la comunicación, directamente relacionados con la promoción y sobre todo a través de los medios masivos de comunicación, principalmente la televisión, crean esas necesidades, ¿no? Crean incluso preferencias de esos productos que los hacen de un valor estimativo. Quien tenga una computadora de X marca es lo máximo, ¿no? Entonces te da un estatus social, si tomas un café de tal marca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente que uno busca esos productos por la comunicación y porque le llegan por los medios masivos, y uno al final toma la decisión de cambiar sus preferencias, ¿no? O porque la sociedad te da cierto estatus. No es lo mismo beber un café de tal marca, otro café de otra marca, que finalmente pues las diferencias van en calidad, en gustos, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que la lealtad no existe prácticamente del consumidor ante la compra o el compromiso de un producto. Aquí hablaríamos de un ejemplo que verdaderamente ahí sí sería diferente, de los iPods famosos, ¿no? Que cuando salieron al mercado, pues la gente hacía filas, hacía colas, y había incluso gentes famosas que por medio de la venta directa no había otra forma de adquirir su iPod. Bueno, eso sería un ejemplo que rompería con todo esto que estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues a lo que vamos es que la lealtad verdaderamente se va extinguiendo. ¿Por qué? Porque pues cada vez el consumidor busca sus propias preferencias, y si no, pues busca productos alternativos. Bien, vamos a entrar en esta lámina donde nos da un panorama circular generalizado y nos explica o nos detalla cuáles son los elementos de la mercadotecnia que nosotros tenemos que estudiar para poder desarrollar técnicas de comercialización y aplicarlas al mundo de la mercadotecnia o al marketing, y de esta forma lograr nuestros objetivos y triunfar. Estos elementos de la mercadotecnia están en esta gráfica que ustedes están viendo, y vamos a ver cómo en primer término tenemos las necesidades. Todos los seres humanos tenemos necesidades, y de ahí vamos a clasificar necesidades básicas. Después vienen las necesidades complementarias, secundarias, terciarias, y bueno, después ya vienen los gustos o los deseos, que no son necesidades, sino que uno quiere una mayor satisfacción o una mayor comodidad de los bienes o los servicios que uno adquiere, ¿no? Entonces,
La base de la mercadotecnia está en vamos a hacer un estudio de las necesidades de la sociedad, específicamente de los consumidores. A partir de ahí vamos a ver qué necesita el individuo para poderle dar determinado producto. Y después, si hay un margen de amplitud, les vamos a crear ciertas necesidades para satisfacer no solamente necesidades. Y ahí es donde entramos en el terreno de los deseos. ¿Qué es lo que deseo? ¿No? Decía Freud que los sueños son deseos reprimidos. Y bueno, si los llevamos al terreno de la comercialización, nos vamos a dar cuenta de que uno desea muchas cosas y finalmente desea más lo que uno no tiene porque no tiene el dinero para comprarlo y por eso se convierte en tiene un valor y tiene un precio. Como no sea que uno se gane la lotería, entonces esos deseos se van a convertir en realidad o como verdaderamente uno se haga rico con el trabajo y con el esfuerzo. Otro de los aspectos o elementos de la mercadotecnia son las demandas. Las demandas que hace el consumidor de acuerdo a las necesidades que tiene y si tiene deseos o preferencias, bueno, pues obviamente que le va a costar en el bolsillo, pero para eso se va a tener que esforzar más. Las demandas se van a cumplimentar cuando el consumidor logre lo que requiere siempre y cuando tenga el precio para poder subsanarlo. Las demandas van a ser de acuerdo a la capacidad económica o de adquisición. Tenemos los productos, la gran variabilidad de productos que existen en el mercado. Eso es lo que hace complejo la mercadotecnia y le hace compleja, ¿verdad?, la compra al consumidor. Porque cuando uno va a un supermercado y necesita azúcar, bueno, pues se va a encontrar con cantidad de precios, con cantidad de marcas, etcétera, ¿no? Pero si uno sabe qué es lo que necesita y qué es lo que busca, entonces va a tener muy claro qué tipo de producto, ¿no? Entonces los productos hoy en día están cambiando de acuerdo al desarrollo tecnológico y también de acuerdo al desarrollo y evolución del ser humano, ¿no? Las preferencias van cambiando, van siendo diferentes y sobre todo pues por el mundo globalizado en el que nos encontramos actualmente. Después tenemos los intercambios. El producto tiene que ser intercambiado a través de la compra, a través de la venta, a través de la satisfacción de esas necesidades. Esos intercambios se van a dar de tal forma que, de acuerdo a las necesidades que nosotros hayamos cumplido, vamos entonces a desarrollar otro tipo de preferencias complementarias y de ahí del intercambio pasamos a las transacciones y las transacciones es cuando ya uno hace el intercambio del producto por el dinero y satisface la necesidad. Y posteriormente entramos a los mercados, los diferentes mercados en donde se desarrollan los productos y donde se elaboran las diferentes técnicas de comercialización para lograr los objetivos. Entonces, recapitulando, necesidades van desde las básicas hasta los conceptos subyacentes de la mercadotecnia y el de las necesidades humanas. Necesidades humanas siempre va a haber que desarrollar y elaborar técnicas de comercialización porque la necesidad humana tiene como consecuencia el tener un nivel de vida. Entonces, eso le da la base al conocimiento a través de las técnicas de comercialización, qué es lo que se va a vender, cómo se va a vender y cómo se van a lograr los objetivos. Por otro lado, los deseos, dijimos que son los objetos que van a satisfacer las necesidades y la evolución de la sociedad va a traer como consecuencia aumentarlos. Para lograr los deseos tenemos que ser congruentes. Entonces ahí es donde las demandas. La gente
tiene deseos ilimitados como los sueños, pero los recursos sí tienen un límite. Ahí es donde está la clave. ¿Qué voy a demandar yo para obtener un producto o un servicio? Me voy a basar en la economía, en el poder adquisitivo que yo tengo. No podemos abrir un mercado donde nuestro producto no vaya a ser adquirido porque no hay capacidad económica. Entonces, las demandas se van a satisfacer de acuerdo a ese poder adquisitivo y a la cantidad de dinero que yo tenga para lograrlo. Entonces, para eso, el estudio o investigación de mercado ayuda a través de las estrategias de comercialización, utilizando técnicas de mercadotecnia para hacer una estratificación y una segmentación que vamos a ver posteriormente en otras sesiones. Y desenlaza en el producto, que es el aspecto importante y básico de la mercadotecnia. Aquí, en el producto, cuando está en el mercado, se busca que se logre vender a través de la utilización del mismo y la adquisición de los consumidores, y de esta manera satisfacer esas necesidades o deseos. Entonces, una vez que se detectan los deseos, entonces los productos cada vez se van a ir desarrollando más y con mayores preferencias de parte de los empresarios y las preferencias que tengan los consumidores, y entonces en base a un estudio de estratificación social se va a poder ampliar los productos, ¿no? El intercambio es el acto de obtener de alguien un objeto deseado, pero ese objeto deseado tiene que ofrecer algo a cambio. Entonces ahí es donde entra ese aspecto de yo te doy, tú me das, y cómo lo voy a obtener. De esta manera, al obtener el objeto deseado, nos va a tener un costo. Entre los deseos que sean mayores, que satisfagan mis necesidades y aparte mis preferencias, pues sé que me va a costar mayormente, ¿no? Eso va directamente relacionado con las transacciones, que es una unidad de medida para poder valorizar el intercambio entre dos partes. Entonces ahí definimos que doy A por X y B para obtener Y. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que yo obtengo un producto A y pago un precio X para que satisfaga en B mi necesidad y en Y logre yo lo que me propuse desde un principio. Los mercados son lugares físicos o geográficos donde se venden los productos, se hacen los intercambios y donde es en donde tenemos que encontrar verdaderamente la segmentación de mercado para saber que nuestros productos se van a lograr vender en estos objetivos, ¿no? Bien, para que se logre toda esta conjunción de necesidades, satisfacciones, intercambios, producto, mercados, transacciones, tenemos que tener metas y objetivos. Y con esto vamos a culminar todo un proceso de elaboración de estrategias de comercialización. Y nos van a dar los resultados a través de un objetivo que es lo primordial que tenemos que seguir. Entonces, la estrategia o el camino a seguir para alcanzar un objetivo está basado principalmente en o por medio de las técnicas de comercialización y de mercadotecnia, y aplicar todo el proceso de desarrollo a través de las tácticas y actividades, y de esta manera estas estrategias poderlas llevar al terreno del mercado meta, que es el consumidor, y de esta forma lograr esos objetivos a través de estrategias innovadoras en caso de que tengamos turbulencias en el medio ambiente exterior,
como son los crisis económicas, las recesiones, etcétera, ¿no? Por eso, a pesar de todo ello, decíamos que el precio no es una limitante. Entonces, nuestro mercado meta, como conclusión, es el consumidor. A él tenemos que llegar a través de las estrategias. Y como principio básico de la mercadotecnia, hay que dirigir esos esfuerzos hacia puntos determinados. Y esos puntos determinados son los que nosotros vamos a establecernos dentro del desarrollo de la mercadotecnia y hacer los esfuerzos suficientes en forma metodológica para lograrlo. Entonces, dice que la miopía en el conocimiento del mercado meta puede ocasionar que la estrategia no cumpla con sus cometidos y no alcance su objetivo. Entonces, por eso, la miopía en el conocimiento del mercado no tiene que ser al azar, sino que hay que hacer los estudios verdaderamente de las necesidades del consumidor, de esta forma lograr lo que se pretende. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del mercado? Para lograr las metas y los objetivos tenemos que hacer una evaluación del negocio en forma pormenorizada, ver todos los procesos que se han estado dando, los objetivos y las metas parciales y totales, y además hacer una retroalimentación, como veíamos en una de las gráficas, en los niveles de la planeación estratégica, y de esta manera pues lograr eso que se pretende, ¿no? Entonces, tenemos que plantear objetivos y considerar esas variables para poder hacer una evaluación, y de esa evaluación del negocio lograr una retroalimentación adecuada y constantemente estar en un análisis constante de estrategias. Esta retroalimentación incluso nos tiene que llevar a una reingeniería o recomposición del producto que tradicionalmente se tiene en una empresa o en un negocio. Y de esta forma, este proceso cumple su misión. Para ello, en la gráfica que ustedes están viendo, donde se encuentra el flujo de metas y objetivos, nos da un mapa donde nos guía para lograr verdaderamente lo que se requiere. Las metas y los objetivos tienen que ser generales, tienen que ser parciales, específicas, y además tienen que desarrollarse con actividades. Y para eso pues está la misión corporativa. Los grandes corporativos y multinacionales tienen una misión, una visión y metas que son compartidas con todas las empresas o con todas las sucursales que tienen en todo el mundo. Esta misión y esta visión son integrales, que eso es lo que se busca incluso en las pequeñas y medianas empresas. No importa que no sean grandes empresas, esa misión tiene que generar una filosofía de mercadotecnia que al final logren los objetivos del desempeño, ¿no?, corporativo. Y lográndose los objetivos del desempeño corporativo se va a lograr la misión departamental, o sea, las diferentes sucursales o departamentos de una empresa van a ir acorde a esa filosofía para que sus actividades también sean desarrolladas congruentemente, y además los objetivos de la ejecución van a ser unificados en los diferentes departamentos y en toda la empresa en su conjunto. De esta forma, el desarrollo corporativo va a traer una integración de todos los objetivos y del logro de las diferentes estrategias, y al final van a converger en el presupuesto, ¿no?, en la parte financiera y en la parte comercial, y de esta forma pues el triunfo, el logro de las empresas a través del cumplimiento de este flujo de metas y objetivos pues va a traer satisfacciones en el mundo de la mercadotecnia. Pero para ello tuvo que haber un esfuerzo, una metodología, y las estrategias tienen que ser establecidas acorde a las necesidades sociales, económicas, políticas. El desarrollo tecnológico cada vez va avanzando con mayor intensidad
Y de esta manera, por eso es importante el estudio de las estrategias de comercialización y, como vimos, la diferenciación entre técnicas de comercialización y mercadotecnia. Esto les va a dar a ustedes los argumentos suficientes, la metodología y las técnicas para elaborar una planeación estratégica muy precisa dentro de su empresa y de esta forma, bueno, obtener los resultados y sobre todo ser unos ejecutivos talentosos para que en momentos de crisis o convulsiones sociales las empresas, ¿verdad?, no se vean inmersos en el fracaso, sino que se manejen bajo esas circunstancias, pero con estrategias establecidas. Hoy en día lo que se pretende es que no solamente sean preventivas, sino correctivas. Vamos a ver más adelante cómo ese tipo de estrategias se planifican adecuadamente y bueno, pues no entran en la turbulencia que la mayoría de las empresas que no tiene planeación estratégica. Por eso es muy importante este tema, por eso es fundamental saber elaborar estrategias, saber desarrollar las técnicas tanto de comercialización como de mercadotecnia, saber diferenciarlas y saber cuáles son sus similitudes para poder aplicarlas posteriormente en las actividades que engloban las tácticas de una empresa. Y de esta forma no entrar en esas turbulencias negativas. La mercadotecnia es una herramienta maravillosa que a través de las estrategias nos van a dar bases para no hundirnos en el marasmo de los fracasos que está habiendo en muchas empresas, ¿no? Entonces una empresa basa su triunfo, basa sus logros a través de esa metodología adecuada, ¿no? Y sobre todo saber establecer técnicas donde las necesidades de los consumidores sean satisfechas y las expectativas que ellos tienen de no solamente satisfacer las necesidades, sino de satisfacer sus deseos, lograr esos sueños que a veces tienen, ¿verdad?, de productos que a lo mejor en su momento no pueden comprarlo porque no tienen el nivel adquisitivo. Pero si establecen estrategias adecuadas, los negocios pueden diversificar esos productos y bueno, lo estamos viendo con grandes mercados como la China, ¿no?, que se ha extendido y se ha desarrollado comercialmente por todo el mundo. Sus estrategias van encaminadas precisamente a bajar los costos. Claro, en algunos casos a lo mejor la calidad no es la misma, pero satisface las necesidades de muchos países y entonces por eso cada vez se va desarrollando más el comercio. ¿Por qué? Porque han sabido aplicar estos países de desarrollo comercial muy grande, ¿no?, incluido el Japón, por ejemplo, ¿no?, que usan estrategias acorde a las necesidades y a un desarrollo tecnológico donde les está permitiendo diversificar su segmentación y además satisfacer las necesidades de clientes y de muchos países con escasos recursos, ¿no?, donde los consumidores pueden adquirir incluso tecnología como una computadora personal a bajo precio o como obtener coches con energía y no con combustible, ¿no?, y una serie de productos que finalmente están satisfaciendo necesidades y que además van acorde con los cambios climáticos del mundo, ¿no? Entonces, no necesariamente, como decíamos, el precio es una limitante. Las crisis son las mejores oportunidades que les dan a las empresas para establecer estrategias innovadoras, estrategias de impacto. Pero decíamos que esas estrategias de impacto para lograr sus metas tienen que tener un desarrollo, tienen que tener una estabilidad y una supervisión y un control para que logren los objetivos que se pretenden y de esta manera satisfacer esas necesidades y ante todo, ¿verdad?, lograr los objetivos a través de la filosofía de la mercadotecnia, basado en su misión, en sus metas, en sus objetivos y
principalmente aplicar estos conocimientos que hemos visto en esta sesión, que son muy importantes, que van en la vida práctica de todas las personas, ustedes en su desarrollo profesional, en el desarrollo individual y personal también nos tenemos que establecer determinadas metas y objetivos, pero principalmente vivimos en el mundo de las transacciones, vivimos en el mundo de la negociación, vivimos en el mundo donde los flujos de los productos cada vez son más complejos, pero a la vez también las técnicas de estrategias de comercialización y mercadotecnia facilitan la vida del ser humano. Por eso decíamos que el consumidor cada vez nos volvemos más inteligentes, pero también nos volvemos más perfeccionistas. Muchas veces sabe más el consumidor que el que está ofreciendo un determinado producto. ¿Por qué? Porque ya hizo sus comparaciones, ya sabe cuál es la calidad de un producto y de otro. Entonces las preferencias siempre van a estar basadas en la calidad del producto. Ya el consumidor buscamos no solamente satisfacer necesidades, sino también se están desarrollando otro tipo de necesidades de cuidar nuestra salud y por ello pues obviamente se están abriendo mercados de productos alimenticios que busquen la salud del ser humano, ¿no? Entonces eso obviamente tiene mayores costos porque el alimentarse orgánicamente y las necesidades que tiene el ser humano de la salud, pues requieren de un mayor precio. ¿Por qué? Pues un producto orgánico tiene mayor costo, porque los servicios que le prestan al poner en el mercado ese producto son mayores, y porque además deben tardar más tiempo en desarrollarse, en madurarse y llegar a la mesa del consumidor. Entonces, todo eso que hace necesario, todo lo que hemos estado viendo, establecer estrategias de comercialización y de mercadotecnia acorde a la transformación y a los cambios de la sociedad, de la tecnología, de la economía, y todo eso pues trae los satisfactores de lograr los objetivos que se requieren. En este momento es bien importante establecer estas bases y espero que les haya servido muchísimo. Lo importante es aplicarlo principalmente al mundo práctico, en el mundo laboral en el que uno se encuentra. Hay estrategias para todo, ¿no? Desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta. Entonces, en el mercado es un cambio constante. Por ello, el flujo de los niveles de planeación estratégica van inmersos con los flujos de metas y objetivos de las empresas, porque al lograr un objetivo corporativo, tiene que a su vez lograr la misión y esos objetivos a nivel departamental. Entonces, se hace en forma integral el establecimiento de estrategias. La calidad de los productos de las empresas transnacionales y multinacionales tienen que ser las mismas en un país y en otro. Entonces cada vez se hace más necesario saber manejar estas técnicas, ¿no? Diferenciarlas de la mercadotecnia y de la comercialización. Y de esta forma, pues lograr lo que se pretende en el establecimiento de los niveles empresariales y los niveles del consumidor. De esta forma vamos estableciendo políticas, metas que vamos a ver en los siguientes temas para ir cerrando el círculo de estos temas. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima.